Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que su ley es perfecta que convierte el alma y sus testimonios son fieles, que hacen sabio al sencillo. Sus mandamientos son rectos que alegran el corazón, y sus preceptos son puros que alumbran los ojos. Y deben ser más dulces a nuestra boca que la miel, y deben ser mejores para nuestra vida que el oro, y que el oro muy fino. Debemos tener su palabra y leerla como el que haya muchos tesoros. Sí. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Y allí dice así la palabra del Dios nuestro: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El camino hacia la vida eterna y hacia el glorioso reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo empieza con una decisión personal, con una decisión que cada uno debe tomar en su vida. Porque Dios pone delante de nosotros el camino de vida y el camino de muerte. El camino de vida si seguimos a su Hijo Jesús. Y el camino de muerte si le damos la espalda, si endurecemos nuestro corazón a Él y seguimos nuestro propio camino. Ese es el camino ancho que lleva a la destrucción. Pero Dios pone el camino de vida y camino de muerte delante de nosotros. Y tú debes escoger, querido amigo, en qué camino vas a caminar. Hay dos puertas que nos presenta la Biblia. Dos puertas y cada una de ellas lleva a un camino. Está la puerta estrecha, difícil para entrar, una puerta estrecha, y su camino es estrecho, angosto, pero ese camino lleva a la vida eterna. Ese camino lleva a la inmortalidad, a la gloria venidera que se ha de manifestar. Lleva a la resurrección para vida eterna. Y esa puerta estrecha y ese camino angosto es Jesús. No hay otro camino. Es Jesucristo, el dador de vida, la fuente de vida, la fuente de luz, la verdad encarnada, y por quien vino la gracia de Dios. Ahí está la puerta estrecha que conduce a la vida, el camino angosto, Jesús. Y también está la puerta ancha y el camino espacioso que conduce a la perdición. Y ese camino es
el camino del pecado, el camino de las tinieblas, el camino de religión a mi manera, el camino de la religión sin Dios, porque hay una religión sin Dios, que puedo profesar conocer a Dios, pero con mis hechos lo niego, ya que realmente mi vida no está sometida a Él. Él no gobierna mi vida, Él no es la autoridad sobre mi vida, Él no es Adonai, esa palabra hebrea que significa Señor, o sea, el dueño de mi vida, mi amo, mi gobernador. En ese camino ancho puedo profesar religión, pero no tengo realmente relación con Dios. Camino el camino de la religión sin rey y sin Señor. Pero ahí puedo ofrecer y hacer ritos religiosos que no conducen a ningún lado, ritos religiosos que de todas maneras conducen a la muerte, aunque los practique. Porque el camino a la vida no son ritos religiosos, el camino a la vida es Jesucristo. Y Él representa un camino y una puerta estrecha. Jesucristo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y eso Él respondió a alguien que le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y a esa pregunta el Señor le respondió que esfuércese, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Sí, entonces el camino de la vida es el camino donde Jesús es Señor, donde Jesús es amo y gobernador. Jesús se presenta ante nuestra vida como el Verbo hecho carne, el Verbo de Dios, el que era desde un principio con Dios. Como dice la Biblia, comenzando ese glorioso Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, así empieza. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, o sea, sin Cristo, ahí está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más abajo en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo viene y se presenta en nuestra vida como la fuente de la vida, manantial de aguas vivas, para que el que tome de sus aguas viva y salga del sepulcro, salga de las tinieblas. Pero hay que beber de Él, hay que beber de la fuente de la vida, que es Jesús. El Padre es fuente de vida, pero el Hijo también, y a todo el que Él quiere le da vida. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y por medio de Él Dios creó todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto quiere decir que el Padre te hizo a ti a través de Cristo. ¿Escuchaste eso? Todo fue hecho por medio de Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Jesús. O sea, eso quiere decir, Él es también tu creador como el Padre.
y tu formador, el que te dio vida. Y Él se presenta como el autor de la vida. Pedro luego le dijo a los judíos, después de que lo crucificaron a Cristo, le dijo: mas vosotros matasteis al autor de la vida, al santo, al justo. Él es la fuente de vida. Cristo viene y se presenta como la fuente de vida, el autor de la vida. Se presenta como la luz a nuestra vida. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en otro lado dijo: entre tanto que está la luz entre vosotros, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Si quieres ser hijo de Dios, tiene que ir a Jesús, que es la luz. Él se presenta como la vida, como la luz que resplandece en las tinieblas. Como dice en el Evangelio de Juan: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. Él se presenta como la vida, como la luz. Se presenta como la verdad encarnada, la verdad de Dios. Él vino a revelarnos al Padre eterno. Todo lo que el Hijo era o es, lo es el Padre. Por eso una vez Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Él es, la Biblia nos dice, el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. La imagen misma de su sustancia. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesucristo habitaba en carne y hueso todo lo que el Dios de la gloria es y era. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que el Padre era, ahí estaba en el resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia. Era como viendo al Padre en un espejo. Por eso el poder de Dios habitaba en Cristo, porque Él era toda la plenitud de la deidad. Y Él mostró su poder sobre la naturaleza, calmando los vientos y el mar. Mostró su poder sobre los demonios, mostró su poder sobre la enfermedad, y por último mostró su poder sobre la muerte, resucitando triunfante de entre los muertos. Y Él se presenta en nuestra vida, como la luz, como la verdad de Dios encarnada, la pura verdad. Él vino a traernos la verdad del Padre. Todo lo que había oído del Padre nos lo dejó saber. En Él no había falsedad, no había engaño. Él era la verdad encarnada. La verdad en cuanto al Padre, la verdad en cuanto a sí mismo, que era el Hijo del Eterno, el Rey de la Gloria. Y la verdad en cuanto al hombre, que necesita a un Salvador. Que si no creemos que Él es, en nuestros pecados vamos a morir. Como le dijo a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24, encuéntralo allí en la Biblia. Él era el gran yo soy, que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo.
que le dijo: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Por eso a los judíos les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando el hombre pecó, el que entró a relacionarse con el hombre fue el Hijo. El Hijo para limpiar, redimir a los pecadores, para llevarlos a Dios. Y Jesucristo se presenta como la luz, como la vida, como la verdad, como aquel por quien el Padre derrama su gracia, su favor al hombre. Porque la ley, dice en Juan 1:17, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es el favor de Dios. El favor de Dios que no merecemos. Somos salvos por gracia, por su infinita bondad. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia, por medio de la fe. La fe en Jesucristo nos entra al favor de Dios, a la gracia de Dios. Romanos 5:2 dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa gracia que obtuvo María, que obtuvo Pedro, que obtuvo Pablo. Pablo dijo: pero la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Él sabía que había alcanzado gracia, y Pablo fue el que trabajó más de todos los apóstoles. Trabajó más que Pedro, trabajó más que Juan, más que todos ellos. Él mismo lo dijo. Pero dijo: su gracia no fue en vano para conmigo. Luego dijo a Timoteo, le escribe: palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba ahí entre los pecadores, ahí el primero en la lista. ¿Sabe por qué? Porque él ignorantemente perseguía a la iglesia de Cristo. Y él supo que fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en él toda su piedad, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora Jesucristo se nos presenta el medio por el cual el hombre puede ser perdonado, el medio por el cual Dios derrama su gracia al hombre pecador y perdido. Gracia para levantarlo, gracia para perdonarlo, gracia para entrarlo en su reino, gracia para darle inmortalidad y vida eterna, gracia para que pueda el hombre hacer la paz con él, gracias para reconciliarlo, gracias para hacerlo un heredero de Dios y coheredero de Cristo, gracia para que pueda entrar a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracia para ser lavado de sus pecados en la sangre preciosa del Cordero de Dios. Gracia, inefable gracia, el don inefable de Dios para el hombre en Cristo Jesús. Gracia que no merecemos, gracia que no meritamos. La puerta al reino de los cielos se nos había cerrado a todos los hombres por causa del pecado. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo, al Verbo de vida, a la palabra encarnada, para redimirnos, para rescatarnos. Él iba a llevar el juicio de la justicia de Dios a favor nuestro. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice Isaías 53:4. Y el 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pedro luego escribiría en 1 de Pedro 3:18. ¿Sabes? El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 2:24 dice, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestra culpa, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestros pecados en su cuerpo. El juicio de la justicia de Dios cayó sobre Él para darnos a nosotros perdón y vida eterna. Él se puso en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar, para que el juicio cayera sobre Él, para satisfacer la justicia de Dios, para que poderme declarar y sin culpa, porque el juicio se ejecutó en Cristo, la condena la llevó Cristo. Y si Cristo ya llevó mi condena, yo no tengo por qué llevarla. Dios me puede declarar ya no culpable, justificado en Cristo, sin pasar por alto su justicia eterna. Ahora Él se presenta en nuestra vida como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente, el autor de la vida, la fuente de la vida, aquel por quien vino la gracia y la verdad pura. Él no es un Mahoma, ¿cómo? Mahoma. No lo compares con seres vivientes, creados y errados del camino. No lo compare con Hare Krishna, ni con Mahoma, ni con el Buda, ni con María, ni con Pedro, ni con Juan. Él es el Hijo del Dios viviente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No te atrevas a comparar al Hijo de Dios con ningún ser humano. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando Pedro quiso elevar 3 enramadas, cuando apareció Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, que aparecieron ahí con Jesús, y Pedro quiso elevarles 3 enramadas, ya quería poner al mismo nivel a Moisés y a Elías, que el unigénito del Padre. Y de una vez desaparecieron y habló el Padre y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. No te atrevas a comparar a Jesucristo con la criatura que ha perdido su camino, aunque trate de caminar con Él, ha pecado y ha hecho lo malo. Solo uno es el que la Biblia dice, el cual no pecó, ni se halló engaño en su boca. Y Él se presenta como nuestro Salvador, como la fuente de la vida, como aquel por quien Dios derrama su gracia, gracia para perdonarnos, gracia para levantarnos, gracia para introducirnos en su reino, gracia para darnos entrada al Padre eterno y gracia para ser partícipes de la gloria venidera que se ha de manifestar. En Él tenemos amplia y generosa entrada en el reino eterno y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él se presenta a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer una decisión. O le seguimos o no le seguimos. Pasas al bate como en el juego de béisbol. Pasas al bate y tú tienes que batear. La fe es personal. Nadie puede batear por ti. Tú tienes, si tú quieres dar un jonrón hacia la vida eterna, tienes que batear. Y el jonrón se da es siguiendo a Jesús. Si sigues tu propio camino, como dice, la pelota
pasa y strike, como decían en Estados Unidos, fuera, te sacan del juego. Puedes creer en Pedro, Juan, puedes creer en María, puedes creer en Hare Krishna, en el Buda, en el que sea. Si no te conviertes a Jesús, eres sacado del juego de la vida eterna. Te pierdes. Ahora, aquí no estamos hablando mal de Pedro, ni Juan, ni de Pablo, ni de María. Ellos siguieron a Cristo, pero ellos no te pueden ayudar. Pero haz caso a lo que ellos dijeron, porque ellos testificaron de Cristo, el que es el autor de la vida. Vas a salvarte, vas a batear, es tu decisión. La salvación es personal. Amén. Tú no te puedes salvar por la fe de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tu papá, ni de tu mamá. Si quieres salvarte, tú tienes que tomar una decisión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Tienes que creer en Él, tienes que creer en su nombre, tienes que creer en lo que Él hizo, su sangre derramada para tu perdón, para darte perdón y vida eterna, y tienes que tu fe se levante y le siga. Amén. La salvación es gratuita. Por gracia sois salvos, gratuita. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La salvación ya estuvo comprada, pero hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Y ese precio lo tienes que pagar tú, no por tu salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero tú tienes que pagar un precio por seguir a Cristo. ¿Cuál es ese precio? El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Eso es estar dispuesto a abandonar el pecado, estar dispuesto a convertirte de las tinieblas a la luz, estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo, estar dispuesto a levantarte y oír su voz y seguirlo a Él. Y eso tú lo tienes que hacer. Cristo no lo va a hacer por ti. La fe verdadera es la fe que le sigue. La fe verdadera es la fe que se somete a Él. La fe verdadera es la fe que abandona las tinieblas, que se convierte de las tinieblas a la luz. La fe verdadera le sigue. La que no es fe verdadera se queda viviendo y practicando el pecado y siguiendo su propio camino. No paga el precio por seguir a Jesús. Y tú tienes que tomar tu cruz y seguirle. Pero cuando tomas tu cruz y le sigues, viene Cristo y te da poder para vencer. Amén. Viene Cristo y cambia tu vida. Él es el libertador, el transformador de las almas. Viene Cristo con su gracia y te hará más que vencedor. Romperá el yugo del pecado en tu vida, romperá las tinieblas. Y serás más que un vencedor. Gloria a Dios. Por su gracia. Pero tienes que recibirle. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Lo vas a recibir o lo vas a dejar pasar? Lo vas a dejar pasar para que Jesucristo pase y tú te quedes en la misma condición. Hoy es el día de salvación. Si quieres recibir a Cristo, inclina ahí tu rostro. ¿Cómo le recibes? Invocando su nombre para salvación. Invocando su nombre para permitirle que Él entre en tu vida y que Él te empiece a llevar en el camino de la vida como el buen pastor, pidiéndole que Él entre, que Él te limpie con su sangre de todo pecado. Amén. Bien, Romanos dice que con el corazón creemos
pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Hoy es el día de tu salvación. Amén. Pero tienes que ejercer la fe personal. Decidirte recibirle como tu Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, Creo que resucitaste de entre los muertos, triunfante y victorioso, triunfante y victorioso, y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Yo quiero ser tuyo, Yo quiero ser tuyo, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo, quiero abandonar las tinieblas, quiero abandonar las tinieblas, quiero pertenecer a tu reino. quiero pertenecer a tu reino. Por eso te invito a mi vida, Por eso te invito a mi vida, te recibo te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios como mi y Salvador. como mi Salvador. Libérame Libérame de todos mis de pecados todos mis pecados y perdóname y perdóname de todos ellos. de todos ellos. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todas mis de rebeliones todas mis rebeliones y de todas mis y de transgresiones. todas mis transgresiones. Y hoy escribe mi Y nombre hoy escribe mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para reconciliarme contigo, para reconciliarme contigo, para darme tu salvación, para darme tu salvación, tu perdón tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo, Lléname de tu Espíritu Santo, cambia mi corazón cambia mi corazón y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús en el nombre de tu Hijo Jesús. y te doy gracias Te doy gracias por el perdón de mis pecados. por el perdón de mis pecados. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a leer la palabra de Dios, la palabra de vida. Habla con un pastor cristiano y dile que te quiere bautizar en las aguas, que es un paso que se hace después que nos hemos arrepentido, hemos creído el mensaje del Evangelio, hemos creído lo que hizo Jesús y le hemos recibido como nuestro Salvador. Entonces tomamos el paso del bautismo y adelante con Cristo, y que el Señor te bendiga. Amén.